que fue presidente de la Unión Industrial Argentina. Sobre este tema puntualmente estábamos hablando, ¿no? Jorge Rial de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno, estábamos charlando acá un poco con Lerner sobre estos anuncios del gobierno, que obviamente apunta, digamos, a la industria. ¿Cómo se preparan, cómo lo tomaron y cómo se preparan para esto, José? Algunos conceptos que, bueno, el mismo Lerner lo estaba diciendo recién, ¿no? Es decir, acá hay que entender qué pasa con la actividad industrial. La actividad industrial en este primer semestre del año versus el primer semestre del año pasado cayó 14,5%, y eso en términos de capacidad industrial instalada ociosa te significa un 50% lo que se está utilizando hoy, ¿no? Y 50% lo que no. Entonces, el consumo energético ya un poco, pero por la caída de la actividad industrial está caído. Que haya políticas de incentivo para eventualmente aquellas industrias que tengan que tener alguna reducción, bueno, no me parece mal, habrá que ver qué se presenta, qué modelo se presenta, pero acá el desafío es ver cómo empezamos a reactivar la economía y en particular a reactivar la industria. Ese es el objetivo que deberíamos trabajar. ¿Se nota algo de eso, José? Porque uno ve los anuncios, ve lo que dice el presidente, los ministros, y nos venden un panorama alentador, por de alguna manera. ¿Se ven los números reales en el día a día, José? Mira, en tu programa y con vos particularmente lo hablé hace 4 meses, cuando muchos economistas hablaban de una recuperación en B corta, inclusive el gobierno hablaba de recuperación en B corta. Yo te dije que eso era imposible por cómo habían encarado la situación. Dicho eso, digo, me parece bien el objetivo de equilibrar la macroeconomía, pero acá hay que entender que en el país somos 46 millones de argentinos, hay que entender que las políticas productivas no pueden limitarse solo a 5 sectores o descansar con que le vaya bien a 5 sectores. Tenemos que trabajar sobre, digamos, la totalidad de los sectores productivos y las economías regionales, y para eso se necesitan obviamente políticas consensuadas entre el sector público y privado. Hoy, si vos me preguntás qué ves de la economía, y sigo viendo que no hay una recuperación en B corta, sostengo lo mismo que sostengo hace 4 meses. Pero estamos que en una meseta, José, ¿cómo lo definiría? Mira, yo te diría, hoy tibiamente algunos sectores empiezan a ver alguna recuperación, pero no es como para decir la economía empezó a rebotar, ni menos. Es decir, yo sigo viendo que hay mucha preocupación en muchos sectores productivos, industriales. Es más, te diría, en términos de inflación se está bajando, y es un dato que obviamente es valorado, pero también hay que entender que en alguna medida no se puede seguir con una política cambiaria sin entender que también ya el colchón que se dio desde enero se agotó, y en alguna medida la competitividad que debería darse por reformas estructurales, que podemos hablar horas de eso, digamos, si no se pudieron empezar a encarar, tampoco puede venir el ajuste por el lado cambiario que te lleve a que hoy Argentina, en cualquier producción, inclusive ponerle hasta para la producción sojera, es carísima en dólares. O sea, sos un país que no sos competitivo, también en gran parte por eso, porque estás con un peso apreciado. O sea, ¿te parece que antes o después, qué tal? Buenos días, Andrés Lerner te saluda, José. ¿Te parece que antes o después puede haber un salto evaluatorio? No, yo creo que en algún punto llega un momento en que hay que empezar a hablar las cosas sobre cuándo va a ser el momento del levantamiento del cepo, y concretamente esa famosa unificación del tipo de cambio, cuándo se va a empezar a vislumbrar para no seguir perdiendo competitividad en los sectores productivos. ¿Y te parece que hay señales de eso, de que el gobierno está pensando en que eso sea en el corto plazo, o te parece que hay señales de que el gobierno está tratando de estirar ese proceso? Sí, yo creo que no hay que llevarlo inclusive a niveles de esoterismo, de que cuáles son las señales. Digamos, acá hay que sentarse sobre una mesa y decir, si en determinado tiempo no se dan determinadas variables, yo creo que hay que empezar a trabajar sobre esas flexibilizaciones o sobre esas curvas que hay que dar, porque lo peor es esto cuando se ponen en materia rígida y después los problemas son los daños estructurales que sufren los sistemas productivos. Claro. José, hoy mucha gente cercana al gobierno estaba destacando la repercusión que tuvo la palabra del presidente ayer en la ONU y su paso por Wall Street.
Ahora, que hubo mucha repercusión, es cierto, a nivel internacional. Ahora uno lo que no termina de saber si esa repercusión fue positiva o negativa, pues también había muchas críticas en los distintos diarios económicos del mundo. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, lo que pasa es que el concierto internacional global es verdad que cambió y es verdad que hubo un cambio de paradigma y en donde los organismos internacionales perdieron pesos en términos relativos después de la pandemia y después de la invasión a Ucrania. Es decir, hay realidades que fueron pasando. Pero eso es un comentario que vale también a cómo va a ser la integración al mundo. Es decir, nuestra integración al mundo tiene que entender en donde hoy lo ves hasta los mismos norteamericanos trabajando con conceptos de nearshoring, friendshoring, en donde hay una custodia de cadenas productivas desde, digamos, podríamos decir, con quienes emula el gobierno la mirada de Donald Trump, o Estados Unidos mismo, inclusive subió hace 2 meses la mayoría de sus posiciones arancelarias, o lo mismo Bolsonaro, o lo mismo está haciendo Europa. Y entonces, en ese marco, los organismos internacionales es cierto que han perdido terreno. Pero ayer uno veía la lista de los países con los que Argentina terminó votando alineados sobre esta iniciativa futuro y demás, de agenda de futuro, y bueno, no da la sensación de toda esa prédica en la que se habló de tantos años de Argentina abriéndose al mundo en contraposición de quizás la Argentina supuestamente cerrada al mundo. Yo creo que esa misma prédica o esa misma mirada, que vuelvo al punto, tiene algún sesgo de realidad en donde, insisto, organismos internacionales han perdido peso relativo, Naciones Unidas incluidas, pero también me gustaría escucharlo en términos de integración económica, es decir, cuando por ahí uno escucha que la desregulación va a ser tal que prácticamente más que una integración es una apertura desnuda al mundo, bueno, ahí empiezan a sonar alarmas. Me gustaría que haya una uniformidad en el criterio de lo que sería esa integración al mundo. José, ¿cómo repercutió en el mundo de la industria, del comercio internacional mundial, la irrupción de las empresas de tecnología? Porque uno ve la relación de Milei con Elon Musk, ¿no? Y siempre el creador, el dueño de Twitter dice, vamos a invertir, y nunca invierte. Y uno siente que hay como una especie ahí de apretada, y que consiguen un montón de beneficios que tal vez otras industrias no consiguen. Exención de impuestos, subsidio, un montón de cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Para bien o para mal irrumpió? Sí. Yo creo que hay un debate internacional al respecto, en donde, digamos, no es ocioso quizá la visita del presidente a Elon Musk, porque en alguna medida la realidad te muestra que hoy han cobrado un valor relativo muy superior a veces grandes empresas, grandes empresarios, respecto a lo que es la institucionalidad encarnado en lo que puede ser un presidente de un país. Y hemos visto que en este caso tuvo cimas oficiales con los presidentes. Pero digamos, eso es un debate internacional, sin lugar a dudas, y que va a estar presente para mí, digamos, en ver hasta dónde llega la discusión de cómo se controla esa realidad, porque obviamente sin ir a posiciones a lo Thomas Piketty, que podríamos decir, sí, de una visión del 1%, de cómo es la concentración económica en un 1% y el traslado eso a lo que es al poder dentro de lo que es el marco internacional, y lo que me están preguntando sin ir a esa posición, pero yo creo que hay un debate sincero. Es decir, hay otros autores, el exministro de Economía griego que habla de los tecnofeudalismos. Bueno, digamos, no es algo que esté pasando desapercibido. Habrá que ver cómo acomoda el mundo esas estructuras desde lo institucional. Está claro que siempre el mundo, y lo hemos visto en la formación de los estados, ¿no? En la formación de los estados en el siglo XV pasó esto. Es decir, cómo a los señores feudales finalmente se les dio un orden institucional. Bueno, habrá que ver cómo lo resuelve el mundo. Es una discusión apasionante, pero muy fuerte. Es decir, claramente me excede a un comentario más que el quise. Perfecto. José, como siempre, un gustazo, ¿eh? Abrazo enorme. Dale, un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. José Urtubey, fue presidente de la Unión Industrial. Hablando. El tema de lo tecnológico pegó fuerte porque además